Acelerando Empresas, episodio 271. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un placer, por supuesto, acompañarte hoy, lunes 1 de julio, en este episodio número 271, en el que hablamos con Carmen Muñoz, una consultora de comercio exterior que, está muy habituada a negociar con empresas extranjeras, y hablaremos hoy en particular con ella de cómo conseguir partners o aliados internacionales para tu empresa. Pero antes, recomendarte que visites nuestra web, acelerandoempresas.com, donde ya sabes que encontrarás cursos prácticos en vídeo y masterclass para aprender a emprender. Y ya tenemos muchas masterclass, muchos cursos prácticos, pero en particular os recomiendo el de Lean Canvas, Elevator Pitch, Pitch Deck, Plan de negocio, Design Thinking para generar ideas de negocios y Scrum para emprendedores. Si no los has visto, por favor, entra y regístrate, que gratuitamente durante 7 días podrás ver todo el contenido que quieras. Y sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Carmen Muñoz es licenciada por Granada, Niza y Humboldt en Alemania, máster en Administración y Dirección de Empresas y otro también en Comercio Exterior. Vivió en Reino Unido, Rusia, Francia y Alemania mientras estudiaba, y donde comenzó su andadura profesional como intérprete y consultora en Comercio Exterior, además de profesora en la Universidad de Metz. Lleva más de 20 años asesorando a empresas dentro y fuera de España, en mercados europeos, americanos, asiáticos y en norte de África. Carmen es fundadora también de la empresa de consultoría Guidetrad, de la que es CEO y con la que actualmente asesora a empresarios y organiza eventos de networking, además de talleres de internacionalización y recursos humanos. Y para que nos hable un poco de cómo hacer pactos o alianzas con partners estratégicos internacionales para nuestras empresas, la tenemos hoy aquí y le damos ya la bienvenida. Buenos días, Carmen, ¿cómo estás? Buenos días, estupendamente. Muchísimas gracias de estar aquí y agradecida. Agradecido yo porque creo que vamos a aprender mucho contigo, tu experiencia tan internacional, tantos años que te has traído aquí ahora a España de nuevo. Y si quieres comenzamos un poco por cuáles son las diferencias, Carmen, que tú has observado más importantes entre la forma de hacer negocios en España y en el resto de Europa. Pues para hacer negocios tenemos que cubrir un espacio o solventar una necesidad, solventar un problema, ¿no? Entonces, para hacer eso necesitamos comunicarnos eficazmente. Y en la comunicación hay muchos elementos culturales y de idiosincrasia de cada pueblo para acercarse unos a otros. Entonces, por ponerte un ejemplo, en Asia lo más lejano en el tiempo y también en la filosofía y en el modus de vivir, por ejemplo, para hacer negocios una buena entrada es acudir con un presente. Ellos siempre te agasajan con algo, pues tú llegar con un buen presente es una muestra de buena voluntad. Entonces, tiene que ver mucho con la cultura y la idiosincrasia del país, pero sobre todo con el sentido común. Escuchar y ver cuáles son esas necesidades, esos problemas, esa cadena de valor que tiene el cliente en el país que sea, y aportarle valor dentro de su propia cadena de valor o de sus necesidades o sus problemas. Uh-huh. Desde luego que son muy importantes las diferencias culturales, ¿no? Y a veces parece que estamos hablando con cualquier, vecino de nuestro pueblo, nuestra ciudad, y realmente, hay que tener cuidado con las sensibilidades de cada uno, ¿no? El tema de los saludos, el tema de los tonos de voz, ¿no? Que si somos muy gritones, que si somos muy de interrumpir, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Nuestro carácter latino, que hace que vivamos la mayor parte del tiempo en la calle, porque el clima lo permite y así nos hemos forjado el carácter, pues eso nos hace diferentes al resto, ni mejores ni peores, pero diferentes. Y sí que es verdad que hay en ciertas partes del mundo, en casi todas, un espacio personal que hay que respetar, un silencio que también hay que respetar. Nosotros nos sentimos muchas veces incómodos con el silencio y el silencio no tiene por qué ser incómodo. Pero sobre todo, para hacer negocios, como en todo en la vida, cuando se quiere conseguir algo que depende una parte de nosotros y otra parte de nuestro interlocutor, es mantener muy abiertos los ojos y todos los sentidos para ver lo que pasa, ¿no? Hay un dicho en el español que es: donde fueres, haz lo que vieres. Pues hay que ir, observar y hacer lo que se ve que se hace. Y ahí buscar nuestra posición y nuestro aporte de valor.
Por supuesto. Y además, pues bueno, yo observo que muchos emprendedores, Carmen, quieren hacer acuerdos, por supuesto, con multinacionales, con empresas grandes de otros países y tal, pero realmente después, cuando le pones a preguntarle, en fin, se sienten incapaces, ¿no? En fin, ¿qué opinas sobre el complejo de inferioridad que llevan pues muchos al negociar con grandes marcas? Yo creo que incluso solo por ser españoles. Pues sí, sí que es verdad, porque además llevamos complejo de inferioridad a unas partes del mundo y complejo de superioridad a otras partes del mundo. Uh-huh. Nos movemos, depende de la zona geográfica que vayamos, pensando que vamos a ser quien va a abrirle los ojos al otro y en otros casos con ese complejo de inferioridad pensando que nos la van a dar por todos sitios y que no valemos, ¿no? Pues es erróneo en todo caso. Tanto es ir con un prejuicio de superioridad como con un prejuicio de inferioridad, eso va a determinar la relación que vayamos a establecer con ese cliente o ese proveedor internacional que queramos acudir. Y si nuestra visión interior no es positiva, pues muy difícilmente vamos a transmitir esa visión interior positiva, con lo cual el otro no va a ver valor en lo que nosotros podamos aportar. O sea, estamos yendo en contra de nuestros propios intereses. Entonces tienes que, primero, o sea, como yo siempre digo que hacer un negocio fuera del sitio donde lo tienes hecho es empezar de cero. Y empezar de cero con todas las consecuencias. Ahí tienes que decidir qué mercado objetivo, qué grupo objetivo, cuál es el mercado meta, cuál es tu target, cuál es tu cliente objetivo. Ahí tienes que segmentar por edad, por género, por nivel de ingreso, por hábitos de compra, por ocupación, por profesión, por estado civil, por situación familiar y estudiar, observar lo que tienes delante para ver en dónde puedes entrar y en qué hueco o qué espacio vas a rellenar y qué necesidad vas a satisfacer o si vas a crear una nueva. Eso solamente te lo puede dar la observación. Y una vez que lo observes y sepas cuáles son las reglas del juego, jugar mejor que los demás. Pero no puedes ir a priori dando por supuesto cuáles son las reglas del juego, porque estás en una cultura diferente, en un tiempo diferente al que iniciaste en tu zona de actuación, por así decirlo, y entonces tienes que empezarlo de nuevo. Pues sí, totalmente. Y bueno, ¿cuáles serían, digamos, las vías que en tu experiencia son las mejores para poder contactar, al menos empezar a negociar con estas multinacionales? Pues mira, primero, estudiar el cliente. Ahora tenemos con la tecnología a un clic, podemos saber qué hace la multinacional, qué servicios y qué productos o servicios presta, cuáles son sus proveedores para prestarlos, cuáles son sus clientes, su memoria de actividad, cuál es su responsabilidad social corporativa, todo. Yo me iría a la página web y estudiaría todo lo que es ese cliente. Porque una empresa es un sistema por el que entra dinero, pasan cosas y sale dinero. Es decir, esa multinacional tiene unos clientes a los que les aporta valor y transforma cosas para otros clientes que a su vez transforman. Entonces, tener la visión global de todo lo que es el entramado de la multinacional nos va a dar el quid de la cuestión donde nosotros podemos serle útil o aportarle valor a esa multinacional. El paso previo, el estudio y la observación. Después, una vez que hemos sabido cuál es la cadena de valor de ese cliente y cuál es la cadena de valor de los clientes de mi cliente al que yo quiero llegar, ahí, en mi empresa, estudiar dónde soy yo válido o dónde yo soy competitivamente válido para esa multinacional. Y a partir de ahí, diseñar la oferta. Y el tercer paso es buscar a quién me puede poner en relación con esa multinacional. Es fundamental llegar a la persona adecuada en el momento adecuado. Y eso solamente lo dan relaciones que ya tenga establecidas esa multinacional a través de sus personas que dirigen los departamentos con otros proveedores u otros clientes. Entonces, el objetivo de una empresa no es que te compren, ni siquiera es que te compren y te repitan. El objetivo es que te compren, te repitan y te recomienden. Entonces, entrar a puerta fría es arriesgarse a chocarse con un muro. Pero ir recomendado por un proveedor, por un cliente, por alguien de la esfera, porque una empresa es un ser vivo que se mueve en una sociedad. Entonces, tú puedes llegar a esa empresa a través de un cliente, a través de un proveedor, a través de intereses, a través de comunidad, de responsabilidad social corporativa, pero siempre es mejor que llegues y que alguien que ya está dentro de ese entramado te recomiende a que tú llegues a puerta fría. Entonces, digamos que resumiendo es estudio cuál es la cadena de valor de esa multinacional en todos sus ámbitos, con todas sus caras,
Después estudio mi empresa y dónde puedo ser útil dentro de esa multinacional. Y por tercero, busco a la persona que me puede poner en conexión con esa empresa. Porque desde el primer momento en el que yo me siente con el jefe de compras o el jefe de operaciones o el jefe de servicios o el director gerente o el consejero delegado, en ese momento en el que yo me siente, empiezo una relación. Y esa relación habrá que regarla a lo largo del tiempo. Pero el momento en el que se empieza esa relación es crucial. Y hay que darle la importancia que tiene, ni más ni menos. Y buscar el que ese punto sea óptimo y llegar allí a través de una persona que ya esté dentro o relacionada con esa organización. Ese vínculo de confianza que pues nos abre las puertas y además después hace que nos escuchen de verdad, que nos tengan en la posición que nos merecemos, porque muchas veces pues parece que le vamos a vender allí y tal, y pues a lo mejor no es el asunto, ¿no? Así que pues bueno, muy acertado, Carmen. Y bueno, entonces esta sería una clave, quizás, ¿no? El hecho de venir recomendado o referenciado. ¿Cuáles son otras claves que consideres importantes en su experiencia para negociar con grandes marcas? Pues mira, yo aprovecharía, si están en el ámbito nacional o en el ámbito internacional, intentaría buscar una punta de lanza. Y una buena punta de lanza son las ferias del sector. En las ferias del sector donde yo esté desarrollándome o donde se desarrolle la multinacional a la que yo quiero llegar, en las ferias hay fundamentalmente 3 objetivos, ¿no? Una empresa acude a una feria para tratar como reyes a los clientes, que son los que le dan el día a día. Uh-huh. Para buscar otros clientes y sembrar, y también para ver cuáles son las tendencias del sector, por dónde van los tiros. Entonces, iniciar una relación con una multinacional en una empresa de su sector, donde ellos van a poner de manifiesto todo lo bien que hacen y todo lo bueno que hacen y además a buscar más clientes, es un buen momento. Yo tomaría muy en cuenta, si quiero salir al exterior, cuáles son las ferias a las que acuden mis clientes o esos clientes potenciales a los que yo quiero llegar. Pues sí, muy interesante. La verdad es que se pueden hacer cosas grandes ahí. También se puede perder mucho el tiempo y el dinero, pero si, en fin, sabemos afinar... Hay que tener un plan. Exactamente. Actualmente todas las ferias, yo he desarrollado mi carrera profesional en el sector agroalimentario, el industrial y el turismo, y algo de ocio que también he hecho. Y en todas las ferias hay 2 o 3 importantes en el mundo. Y en todas esas ferias se publica un catálogo de expositores, se publica una agenda de eventos, se publican muchas cosas. Entonces, el quid de la cuestión es, si yo voy a la feria a ver qué sale, probablemente daré muchísimas vueltas y no conseguiré nada. O a lo mejor suena la flauta y me encuentro con alguien por casualidad y al azar. Dejar al azar las cosas en los negocios es complicado, porque puede ser muy caro y muy costoso en tiempo y en dinero. Ahora bien, si yo preparo la feria antes, veo quién llega, para qué llega y cómo llega, y me hago una agenda. Normalmente las ferias suelen durar entre 3 y 5 días, algunas 6, depende del sector, pero los días importantes, el primero es institucional y el último es de recogida, suelen ser los 2 de en medio. Allí hay personas, muchas que van a vender y muy pocas que van a comprar. Pues yo haría una agenda en el día concreto donde van a comprar esas personas que me pueden comprar a mí o que son susceptibles de comprarme. E intentaría cerrar la agenda antes, no iría a la aventura. Yo sé que en España y en el Mediterráneo y en todo lo que es el mundo latino somos muy dados a la improvisación, pero la improvisación en los negocios cuesta muy cara en tiempo y en dinero. Si se prepara y se tiene un plan de ruta, se pueden sacar grandes cosas de una feria, incluso si no eres expositor. Pues sí, la verdad es que mi experiencia es exactamente así, ¿no? Cuando he ido preparado, cuando he ido con un plan anticipando a quién voy a ver, con quién voy a hablar y por supuesto dejando también un poco de lugar a la serendipia, pues es verdad que he conseguido mucho mejor resultado que cuando pues he ido un poco al tuntún, ¿no? A lo que fuera surgiendo, ¿no? Este es un error, pues bueno, que uno va aprendiendo cuando va avanzando en su carrera y pues bueno, si quieres hablamos un poco de esto precisamente, Carmen. ¿Cuáles son los principales errores que tú has visto como pues bueno, consejera, como asesora de empresarios, de emprendedores al negociar con empresas, ¿no? Intentar pues conseguir alianzas? Pues mira, el principal error es dar por supuesto y aparentar que se sabe todo. Otro error muy importante es que cuando el empresario o la empresaria sale fuera y ve la oportunidad y tiene la visión de que tiene que vender fuera, me estoy hablando de la pyme, la pequeña y mediana empresa, que es el tejido industrial español. Ve la oportunidad, el empresario o empresaria
se vuelve loco, dice, sí, por aquí voy a crecer, ahí voy a poner los huevos en otra cesta y voy a ampliar mi negocio. Y vuelve a la empresa y se deja llevar por esa visión que ha tenido, pero no prepara a la empresa para dar ese salto cualitativo y cuantitativo que supone vender fuera. Y me refiero fuera, si vendo en Huelva, vender en Sevilla ya es vender fuera, aunque esté muy próximo. Entonces, el no preparar a la empresa para ese salto cualitativo y cuantitativo y creer que simplemente con la visión que nosotros hemos visto, porque lo que nosotros hemos visto fuera nos hace confiar en que por ahí va el camino, si no tenemos preparado a la empresa, nos vamos a estrellar, si no en el primer año, en el segundo, sino en el tercero. Yo he visto empresarios totalmente motivados por salir fuera, empezar a hacer negocios y cuando de verdad explotan los pedidos, que la empresa no esté preparada para la postventa alemana, por ejemplo, y colapse, porque no ha preparado a su capital humano y a su empresa para dar ese salto cualitativo y cuantitativo previamente. Sí, desde luego es un gran error y bueno, es algo que yo no diría que bueno, es tampoco demasiado habitual, pero cuando se da es terrible, ¿no? Porque cuando tú tienes algo que realmente te ha costado tanto, ¿no? Como conseguir un acuerdo, un lanzamiento, una expansión, todo esto, y ahora pues eso precisamente se vuelve tu enemigo, pues bueno, es la verdad que algo triste, ¿no? Complicado de asumir, ¿no? ¿Cómo podemos evitar entonces, Carmen, morir de éxito cuando se alcanza pues un acuerdo y empieza uno a desplegarse en otras regiones, en otros países? Pues sin prisa pero sin pausa. No se trata de correr, se trata de saber correr. Si yo voy a dar un salto tan grande como es vender en otro mercado, con otros clientes, con otros proveedores, tengo que prepararme para eso. Yo como gerente, pero después todo mi equipo tiene que estar preparado para eso. Si no, es apagar fuegos y dar palos de ciego y ahí no hay margen de error porque como hay tanta oferta y todos estamos a un clic de conseguir cualquier cosa a mejor precio, pues eso se puede volver en contra de nosotros, como tú bien dices. Entonces se trata de prepararse, preparar a la organización para hacer eso. El comercio exterior no es un negocio, es una inversión a largo plazo. Es volver a hacer el negocio en otro sitio. Y hay que empezar por los cimientos y poquito a poco, estudiando mucho, viendo mucho, observando mucho y replanteando. Veo lo que necesita el cliente, vengo, replanteo la empresa. Vuelvo a ver lo que necesita el cliente, vuelvo a volver a mi organización con mi equipo y replanteo. Y así una y otra vez, ¿cómo construir un avión en vuelo? Tengo que estar continuamente yendo al mercado para ver qué quiere y volviendo a mi empresa para reorganizarla para lo que quiere el mercado. Y haciéndola cada vez más flexible y más dinámica, que pueda reaccionar lo antes posible. Por supuesto, porque muchas veces se piensa, pues yo creo que erróneamente, que claro, si crecemos, ¿no? Como vamos a tener tanto dinero, pues el resto ya pues lo arreglaremos, ¿no? Con ese dinero, ¿no? Porque pues cuestión de pasta, ¿no? Si hace falta más servicio al cliente, pues bueno, contratamos más. Si hace falta pues más garantías de no sé qué, pues lo hacemos, ¿no? Más logística de no sé cuánto, pues contratamos tal, ¿no? Y la verdad es que no todo se arregla con dinero, ¿verdad, Carmen? No, además las multinacionales están muy organizadas en el sentido que tienen un manual de calidades, unos estándares que cumplir, unas normas que cumplir, suelen publicar sus ofertas, estudiarlas bien y de verdad saber cuál es nuestro papel dentro de esa oferta. Voy a poner un ejemplo sin decir el pecador, diciendo el pecado. Multinacional extranjera con multinacional española, ¿vale? Una gran obra industrial que se pone en marcha y para eso hay un gran acuerdo, ¿vale? Porque esa gran obra industrial va a tardar 5 años en construirse y 2 años más en ponerse en marcha. En total, 7 años de proyecto industrial. Entonces, firma el contrato una gran multinacional extranjera con una gran multinacional española para hacerlo en España. Yo asistí en esos momentos a unas negociaciones grandiosas y todo se basaba en lo que yo intento transmitir en esta entrevista. Había, por ejemplo, un problema. Había una partida de una obra industrial, una pequeña partida, venían una serie de ingenieros de fuera de la multinacional y la española, que la había contratado a la multinacional para hacer la obra, acogía a esos ingenieros y desarrollaba esa partida de la gran obra industrial, ¿vale? Entonces, ahí había tiras y aflojas porque la gran multinacional española tenía a su vez sus subcontratas y la gran multinacional extranjera también tenía subcontratas y cada uno tenía un papel que cumplir en base a un gran contrato que ocupaba una habitación entera porque eran 7 años de proyecto de una gran obra industrial. Cada vez que había
un problema de la linde, por decirlo así, de tú llegas hasta aquí o tú llegas hasta aquí, a quién le toca esta parte y a quién le toca esta parte, se producía un cisma y había que reunir al gerente de la obra extranjero con el gerente de la obra español. Jamás ganó la negociación el español. ¿Y sabéis por qué? Porque el gerente extranjero acudía a la reunión, aun sabiendo hablar perfectamente español, acudía a la reunión con su jefe de compras, con su jefe comercial, con un intérprete y además con un señor que su único cometido, el único cometido y por el que le pagaban, que era inglés, era por saberse el contrato de memoria. Entonces iban esas personas, cada vez que había algún malentendido entre dónde llegaba la responsabilidad española y dónde llegaba la responsabilidad extranjera dentro de la obra industrial, acudía con todas esas personas, aun sabiendo perfectamente hablar español, y cada uno asumía su papel. El comercial, la parte comercial, el de compras, la parte de las subcontratas, el intérprete, por si había alguna cuestión idiomática que no se transcribiera bien, y el inglés, que se había estudiado ese gran contrato que cabía en una habitación de 12 metros cuadrados, llena de archivadores, decía, esto no es nuestro por este y este motivo, en este artículo está registrado. O esto es nuestro porque en este artículo está registrado. El español, aparte de mal organizado dentro de lo que era la obra, que no tenía una gran caseta de obra, pero con espacio diáfano, donde solamente estaba el gerente en un sitio y el resto estaba todo el mundo, totus revolutum, todos mezclados. El extranjero tenía la zona de la gerencia, la zona comercial, la zona de compras, la zona de subcontratas, la zona de empleados, la zona de obreros, la zona de ingenieros. O sea, estaba totalmente compartimentalizado esa gran caseta de obras. En el otro lado no. Igual que no estaba compartimentalizado ni organizado físicamente en el terreno, tampoco estaba en la cabeza. Porque estaba el gerente de la obra que tenía el gran marrón que solucionar y un montón de gente que le ayudaba a solucionar grandes marrones cada uno como podía. Cuando se sentaban a negociar, siempre perdía el español. Siempre. Pues sí, la verdad es que un caso curioso y bastante de ejemplo, ¿no? Como ilustrativo. Sí, ilustrativo, porque realmente pues viene mucho a lo que estábamos comentando antes. Organizarse y estudiar mucho. El conocimiento suma, como dice Víctor Cooper, y la actitud multiplica. Pero el conocimiento es necesario, si no la actitud no puede multiplicar. Una actitud multiplicada, o sea, como dice, ¿cómo era? No me acuerdo, Emilio Duró, dice un tonto motivado puede estar muy motivado, pero está tonto y no sabe dónde va. Un listo motivado, si no tiene conocimientos, también no sabe dónde va. Entonces, el conocimiento y la actitud es una mezcla de las dos cosas. Uno suma y el otro multiplica, pero los dos se necesitan. Bueno, pues Carmen, la verdad es que nos ha encantado, yo creo que a toda la audiencia, esto que comentas, porque aparte del ejemplo, el resto de lecciones que has aprendido en este tiempo han sido muy importantes y, bueno, creo que las personas que han escuchado hoy en la entrevista la aplicarán desde luego a partir de ahora de buen seguro. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Carmen. Mil gracias a vosotros. Un abrazo fortísimo. Muchísimas gracias. De verdad que estoy agradecida de compartir con vosotros este momento. Fantástico. Pues bueno, ya sabes que tienes las puertas abiertas para lo que quieras, de aquí del podcast o mías en particular. Y bueno, un abrazo y nos vemos pronto. Un abrazo. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a Carmen por participar y gracias a todos por estar ahí. Ya sabes que puedes escuchar cada día este podcast con tu móvil con iTunes, iVoox, Google Podcasts, Spotify o Spreaker. Cualquiera de estas apps funciona perfectamente para ello. Y también, por supuesto, recibir las notas del programa por email registrándote en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y valoraciones 5 estrellas que me dais en iTunes y en iVoox. También, por supuesto, cada vez que compartís un episodio como el de hoy, por ejemplo, en nuestras redes sociales. Y nada más, volvemos mañana con un episodio más del ciclo de análisis de modelos de negocio. Que tengáis un magnífico día. ¡Ánimo, emprendedores!